Bueno, pues el primero de nuestros invitados, que ya tenemos al teléfono, y para nosotros pues es un inmenso privilegio tenerlo aquí. Por gran parte de las personas pues es conocido por la inmensa mayoría, por su participación en el programa Cuarto Milenio, aparte de, por supuesto, tener varios libros escritos, y por su gran trayectoria profesional, como es el doctor psiquiatra don José Cabrera, que ya lo tenemos al teléfono. Buenas noches, don José, y bienvenido a la Rambla Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, a todos, en estos tiempos duros y oscuros que nos ha tocado. La verdad que sí. Vamos a comenzar con esta entrevista que tenemos preparada. Estamos inmersos en un mal sueño, pesadilla con nombre y apellido llamada COVID-19. Bueno, en realidad, valga la redundancia, es toda una realidad. Las pesadillas son cosas imaginarias, pero por lo que hay, tiene todo el aspecto de ser una cosa de cine, algo que solo se ve en las películas y que sin embargo está sucediendo. La gente está empezando a preguntarse esto cómo ha sido, qué es esto, de dónde ha salido, en fin, las típicas películas estas que salen de Contagio, el mono que contagia a otro, etcétera. Pues sí, en cierta medida es una pesadilla, pero real, lamentable. ¿Qué es el coronavirus? Pues es un virus muy simple, es como una pelota con unas puntitas que salen, la pelota que tiene dentro un ARN, que es un ácido nucleico muy sencillo, y que es muy parecido al de la gripe, lo que pasa es que tiene otros aspectos, es esférico. Es parecido al virus de la influenza, que es también un virus que en su día produjo algunas epidemias, como la gripe española en el año 18, y bueno, es un virus que ataca al aparato respiratorio, y aunque no es él el que mata, porque en realidad él lo que hace es daño, y luego las bacterias que tenemos dentro aprovechan y producen la neumonía, pues es muy agresivo, como se está comprobando. Como bien sabe, usted mejor que nadie, estamos ante un fenómeno que se ha convertido en una crisis sanitaria sin precedentes en las últimas décadas. ¿Se trata de una pandemia seria y por qué? Bueno, para que todo el mundo lo entienda con facilidad y en pocas palabras, lo que aquí ha ocurrido es algo que médicamente es muy simple. En las sociedades muy envejecidas, como España, Italia, etcétera, etcétera, no tanto la China, que es más joven que nosotros, la gente muy mayor es muy vulnerable. Cuando una persona mayor coge un coronavirus, al final coge una neumonía y es una infección respiratoria que tarda un mes en curarse si no te mueres. Y te vas a la UBI. Con lo cual, todas las UBIs de todos los hospitales de las zonas de España contaminadas se han llenado de personas muy mayores que están pasando una grave neumonía. Y eso ha roto el sistema sanitario, porque al tener las UBIs tapadas, no puedes acceder a ellas con otras enfermedades, porque la vida sigue. Y hay accidentes de tráfico, y hay gente que tiene otras enfermedades. La gripe, por ejemplo, sigue existiendo. Y la gripe mata entre 6 y 7.000 personas al año. Y esto es lo que ha hecho que los sistemas sanitarios se hayan colapsado. Este es el punto clave, por el cual estamos todos en casa. Porque luego la gente más joven, es muy raro que si se contamina haga una gran enfermedad, salvo algunos casos que hemos visto, pero que detrás había un asma, había una alergia, había una cardiopatía, etcétera, etcétera. En pocos días, como usted bien dice, hemos pasado de es como una gripe a todo el mundo cerrado en casa. ¿A qué se ha debido esto? Bueno, esto es debido a una razón muy simple, y es que si el gobierno, este u otro, no decide que todo el mundo se quede en casa, los contagios hubieran seguido expandiéndose, sin duda. Y entonces, en vez de tener ahora mismo 80.000, tendríamos 400.000. Y si hay 400.000 contagios, entonces eso es un drama grande, porque si los hospitales se cierran, no hay capacidad social ni sanitaria para hacer más hospitales, salvo, como decía en su día el hombre este que representaba la sanidad pública, hiciéramos hospitales de campaña. Entonces ese es el punto clave. O sea, el gobierno lo que ha tenido que tomar esta decisión porque los hospitales están llenos. Y aunque un hombre joven de 20, 30, 40 años puede pasar esto en su casa, si se complica con otra bacteria, la neumonía tiene que tratarse en el hospital. Esa es la cuestión. ¿Cuáles son los verdaderos síntomas del coronavirus que lo hace diferenciar de otra enfermedad y cómo se puede llegar a contagiar? La cuestión es que los síntomas son muy parecidos a todo, es decir, tos, fiebre, malestar en el pecho, insuficiencia respiratoria. Todo eso es muy parecido en la gripe, en el resfriado común.
común o en otras enfermedades pulmonares. Entonces, evidentemente, todo el que tiene tos o tiene un poquito de insuficiencia respiratoria no va a tener el coronavirus, puede tener una gripe inicial o puede tener un resfriado común un poco intenso. Entonces, esos síntomas nos los han puesto porque es evidente que hay que ponerlos, pero todo el mundo tenga en cuenta que porque estornudes no tienes el coronavirus, ¿eh? Entonces, esos son los síntomas: tos seca o no, dolor un poquito en el pecho, insuficiencia respiratoria y luego ya dificultades y cansancio general como una gripe. Y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Cuando estornudes, no estornudarle a otro. La OMS ya ha dejado claro que el virus no se queda en el aire suspendido, es decir, en la calle no hay virus. El virus lo tiene el que lo tiene y lo expulsa al hablar. Eso es todo, ¿eh? Vale. ¿Qué opina de eso que dicen algunos medios, de que este virus se ha sacado de laboratorio? Bueno, vamos a ver, ahora ya circulan, como hay pánico general, están circulando todo tipo de historias en las redes sociales, que si el virus es un virus modificado, que si se ha escapado de un laboratorio, que si es un virus extraño, que si lo han manipulado a alguien, que por qué empezó en China, que si en China se comen los murciélagos fritos o a la parrilla. Es decir, aquí ahora empiezan a aparecer un montón de explicaciones que todas tienen poco fundamento. Es decir, a ningún país del mundo, en su sano juicio, salvo un loco, loco total, se le hubiera ocurrido que esto pasara. ¿Por qué? Porque el daño es para todos. La guerra biológica no tiene vencedores ni vencidos. La guerra biológica es total. Entonces no tiene sentido que yo, si soy chino, ahora libere este virus aquí para matar a 6 o 7 mil personas y que el mundo entero se contamine. Es decir, las conspiraciones que enseguida salen en la cabeza de la gente, pues yo las tendría un poquito en cuarentena, igual que la cuarentena que estamos haciendo. Bajo su opinión, ¿está en peligro el colapso de la sanidad pública? La sanidad pública, en este momento, el problema está, como he dicho antes, en que las camas de las UCIs tardan mucho en desocuparse, por lo menos 20 días, que es lo que tarda una enfermedad respiratoria. Si la persona es un anciano y el 80% de las camas están ocupadas por personas muy mayores, tarda hasta un mes. Por lo tanto, el colapso de las UCIs es el gran problema, porque los hospitales son muy grandes. En un hospital hay 1.200 camas, pero la UCI tiene 80. Entonces, claro, si tienes a la persona con problemas respiratorios en su habitación, la única cuestión es convertir las habitaciones en UCIs, que es lo que se está haciendo ahora, poner respiradores en las habitaciones de las plantas, no solo en las UCIs, para ayudar a respirar. Por lo tanto, yo creo que el sistema sanitario está dando el empuje con los nuevos hospitales de campaña que se están haciendo y, sinceramente, para mí la cifra clave de todo esto es que cada vez hay más porcentaje de curados. Si ustedes y los televidentes se fijan, cada vez que nos dicen la cifra de contagiados y la cifra de altas, cada vez hay más porcentaje de altas de esos contagiados. Y esa es la clave. No nos fijemos tanto en las personas que están muriendo, que tienen que morir. Ojo, que aquí no se queda nadie. Y recuerdo a todo el mundo que en España al mes mueren 40.000 personas. Es la muerte natural. Ojo, lo digo porque es que parece que antes no se moría nadie, ¿eh? Sí, pero ahora parece que es más alarmismo por el tema del coronavirus. Pero con la crisis del coronavirus, el trabajo como médico pues se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque ese médico, esa enfermera, ese auxiliar, ese técnico de laboratorio está metido en una atmósfera hospitalaria donde hay muchísimos gérmenes. No olvidemos que en un hospital es el lugar del mundo donde más gérmenes hay. O sea, hay muchísimos más gérmenes en un hospital que en la mitad de la jungla, o que en la mitad de una calle de Sevilla, o de una calle de Córdoba, o una calle de Madrid, muchísimos más, pero no solo el coronavirus. Tú entras en un hospital porque tienes una rotura en un pie, te operan y a lo mejor coges una Klebsiella, que es una bacteria que está allí. Y encima los gérmenes de los hospitales son muy resistentes porque viven en un ambiente donde se usan antibióticos y se han hecho resistentes. Por lo tanto, el personal sanitario es un personal que está expuesto no solo al coronavirus, sino a toda la densidad de gérmenes que hay en un hospital, efectivamente. Bajo su opinión, ¿cree que se deberían de hacer más test a la población, dado que hay personas pues asintomáticas, portadoras del virus, comprando, por ejemplo, en supermercados y pueden contagiar? Ya, vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Una persona que no tiene síntomas, es imposible saber que tiene el coronavirus, salvo, como dijo la OMS al principio, toda la población se hubiera hecho un análisis, lo cual es imposible, porque los análisis son muy caros, ojo,
y además están diciendo que vienen. Ya hemos visto que las cajas que han venido estaban mal, en fin, ese desastre que ha habido por parte del Ministerio de Sanidad, de unos test que no eran fiables. Pero es que el análisis del test del virus no es un análisis como cuando coges la tirita para ver si tienes glucosa y se pone amarilla. El análisis es genético, se utiliza en PCRs, que son unas máquinas que analizan el ADN o el ARN en este caso. Por lo tanto, no es muy fácil hacer test rápidos, ¿eh? No es la tirita que se pone de color verde. Ojo, que la gente lo entienda esto. Entonces, una persona asintomática, no podemos saber que tiene el coronavirus. No lo podemos saber, ni ella ni nadie. Lo que ocurre es que la especie humana se defenderá de esto. Y la especie humana va a ir generando anticuerpos. Porque una especie como la humana, como si fueran los perros, como si fueran los gatos, etcétera, tiene mecanismos de respuesta, ¿eh? Ojo, que el ser humano está luchando, no solamente los sanitarios y los políticos, ¿eh? ¿Piensa que se están tomando las medidas adecuadas desde las diferentes administraciones en la lucha contra el COVID-19? Bueno, las medidas que se están tomando ahora, evidentemente, son las que hay que tomar. Podremos discutir cuando pase todo y llegue el momento de la lucha política si se tuvieron que tomar antes o si se tomaron decisiones antes que fueron perniciosas para el avance de esta grave pandemia. Eso es una cuestión que queda para la lucha política posterior y los ciudadanos tenemos derecho a que eso se aclare. Ahora no, porque estamos en plena batalla, pero cuando todo esto pase habrá que pedir responsabilidades a quien las tenía. Bien, pero lo que se está haciendo ahora es lo que hay que hacer. El confinamiento, es decir, cuando no hay gente circulando por la calle, los contagios son los que hay. Pero si yo estoy en mi casa, no me puedo contagiar. Y yo, entonces, al no contagiarme, no soy una persona que tiene que ir luego a un hospital a ocupar una cama. Por lo tanto, es lo que hay que hacer. No se puede hacer otra cosa más. Perfectamente. ¿Cuánto cree que durará esta crisis del coronavirus y qué futuro nos espera tras salir de esta pandemia? Vamos a ver, la epidemia tiene que estabilizarse en algún momento porque siempre ha sido así a lo largo de la humanidad. Es decir, esto no es cosa de ahora. Es decir, cuando hubo otras epidemias en la humanidad con menos medios y cuando no había antibióticos, como la gripe española del año 18, se estabilizó por sí misma. En aquellos tiempos tardó mucho más, como es lógico, tardó un año en principio. Pero en estos momentos, con las medidas que se están tomando, lo lógico es, como ha ocurrido en China, que tenemos ahí el ejemplo, que esto en 2 meses y medio, vuelva a su ser. Eso no significa que luego no se infecte gente. Claro que luego habrá otras infecciones de gente, pero ya los hospitales están semivacíos y no habrá ningún problema. Imagínese que de repente no hay virus, no hay COVID. Lo que hay es gripe. Pero la gripe, en vez de tener lugar durante 5 meses, tiene lugar en 15 días. Hubiera ocurrido lo mismo. Es decir, si ahora tenemos una gripe aguda, en 15 días todo el mundo con gripe, los hospitales se hubieran saturado. Por lo tanto, es cuestión de paciencia y de esperar a que los hospitales vayan dando altas. Pues sí. Parece ser que el comportamiento de este virus es algo dinámico y continuamente se van conociendo cambios, ¿es así? Vamos a ver, los virus, todos los virus mutan. Mutan significa que alteran su secuencia genética. Pero estas mutaciones no necesariamente son mutaciones que lo hacen el virus más peligroso. Es cierto que hay distintas cepas entonces de virus por Europa o por el mundo, porque el virus ha mutado. En cuanto le da el sol, en cuanto tiene un cambio de temperatura, el virus se adapta mutando, así haciendo cambios en su genética, en su genoma, en el ARN. Pero esta mutación no siempre tiene que ser perniciosa. Yo creo que el cuerpo humano está capacitado para defenderse de un mismo virus que tiene distintas mutaciones. Porque cuando el cuerpo humano fabrica anticuerpos para atacar ese virus, pero fabrica genéricos para ese virus. Y le da igual si tiene un genoma u otro. Por lo tanto, esto en principio no debería preocuparnos. Lo que tiene que preocuparnos es el colapso sanitario. Eso sí que es preocupante. ¿Qué opinión le merece a usted que se compartan continuamente bulos en las redes sociales y falsas noticias que lo que hacen es que provoque cierto alarmismo en la sociedad en vez de, en lugar de remar todo unido en la misma dirección que es la lucha contra el COVID-19? Bueno, las mentiras, las fake news, como dicen los ingleses, o los bulos en las redes sociales, o incluso la gente alarmista que sale en el YouTube llorando, contando historias que a su vez no le han ocurrido a ellos, sino que se lo ha contado un vecino. Todo esto es súper pernicioso.
no se puede, porque claro, esto deprime más a la gente. Si la gente ya está en su casa y no sabe uno qué hacer en casa y no puedes ver a tu familia, etcétera, etcétera, solo falta que encima te estén mandando vídeos. Casi es preferible, como ocurre también, pues que te manden vídeos de broma o chistes para levantar el ánimo. Pero estos bulos son imposibles de evitar. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque hay gente mala que desde el anonimato lo que quiere es hacer daño. Es lamentable, pero es así. Y la segunda, porque hay gente que tiene mucho pánico y mucho miedo, y el miedo alimenta la ignorancia. Y ese miedo que alimenta la ignorancia hace que cualquier vídeo que te llega, inmediatamente se lo pasas a tu tía, a tu vecino, a tu primo, a tu hijo, y estás extendiendo un bulo y una mentira. Entonces yo recomiendo a las personas que antes de dar reenvío a algo que te ha desagradado mucho, se lo piensen. Incluso es preferible matar en tu móvil esa noticia falsa que te ha llegado, y aunque no sea falsa incluso, porque siempre hay cosas terribles que se pueden grabar y uno las recibe, no reenviarlas, porque estás generando aún más miedo. Sí, la verdad que sería un gran apoyo para todos, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir llegando al final de esta entrevista, para no robarle tampoco mucho tiempo de sus quehaceres diarios. ¿Qué piensa de la solidaridad de las personas y empresas particulares que están elaborando mascarillas y máscaras de protección de manera altruista para los sanitarios? Bueno, el resultado de esta gran crisis, por una parte es lo negativo, que ya hemos hablado, y por otra parte es lo positivo. Y lo positivo es que la gente es muy buena gente. Todos somos muy buena gente, salvo 4 desalmados. La mayor parte de la gente somos personas que lo que queremos es ayudar. Esta ola de solidaridad, de personas que hacen mascarillas, personas que son voluntarias, fontaneros que están trabajando gratis, taxistas que trabajan gratis, gente que cede su hotel sin cobrar nada, etcétera. Esto es lo más maravilloso que está ocurriendo. Es lamentable que haya tenido que haber una pandemia para que nos demos cuenta de que somos un gran país primero y grandes personas en segundo lugar. Y esto es lo que había que alimentar. En las noticias de los telediarios es la primera noticia que yo daría. En vez de decir, como muchos grandes telediarios de las grandes cadenas de televisión, hoy han muerto 150 más, la primera noticia tenía que ser, señores, hoy hay 13.000 curados y encima hay tantas empresas que han hecho esto, y esto, y esto, y esto. Y luego ya hablaremos de los muertos, de las tristezas y de los dolores. Esa es mi opinión personal. Sí, sería una buena opción para levantar primero el ánimo de la gente y lo segundo, pues evidentemente, pues dar buenas noticias, que creo que la ciudadanía es lo que más necesita en este momento. Todos los días a las 8 de la tarde se aplaude a los profesionales de la sanidad, concretamente a los de la sanidad pública, por su esfuerzo y trabajo día a día en esta batalla contra el coronavirus. ¿Qué opinión le merece y qué se siente cada vez que oye esos aplausos? Bueno, cada vez que la gente sale a los balcones a aplaudir, lo hace por dos razones. La primera, porque se ha corrido la voz de que hay unos tíos que están luchando y se lo merecen, sanitarios, policías, enfermeros, médicos que están por ahí, bomberos, por cierto, gente que recoge la basura, transportistas, bueno, ¿qué voy a contar? Toda la gente que está currando en la calle y se merecen ese aplauso. Y la segunda razón importante es que todos nos salimos al balcón y nos vemos unos a otros. Y mi vecino está ahí, y el otro allí, y el otro allá. Y eso hace un sentimiento de unión. Entonces ese aplauso general es como un abrazo que nos damos todos por las ventanas a las 8 de la tarde. Y viene muy bien porque es un mecanismo de catarsis, de relajación, de decir, aquí estoy, vecino, aquí estoy aplaudiendo. Y estoy aquí, como dicen los gobernantes que haga. Estoy aquí y aplaudo a los sanitarios, pero también te aplaudo a ti porque estás en casa. Es decir, es una maniobra muy bonita y psicológicamente muy positiva. Para concluir, doctor, la gente mayor, que es la que principalmente está más asustada al ser la población de mayor riesgo ante el coronavirus, ¿qué consejo le daría a este sector especialmente y de manera general a la ciudadanía? La gente mayor ha estado realmente muy abandonada. Es lamentable, es muy lamentable. La gente mayor parece que como ya no es útil y como no tiene un puesto en la sociedad y no son personas productivas, pues no valen para nada. Y esto es un grave error. La gente mayor tiene experiencias, cosas que contarnos, etcétera. Hay mucha gente mayor que está en residencias en España, no lo olvidemos, casi 700.000 personas
Y esta gente hay que animarla, porque ellos son los primeros que se dan cuenta de que son muy mayores y en cualquier momento les puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, el consejo para ellos es, en principio, animarse unos a otros en las propias residencias donde están. Segundo, la televisión. Ver cosas que sean divertidas, que sean agradables, y no estar siempre pegado a la cifra negativa. La tercera, que sigan las indicaciones sanitarias, el contacto mínimo de momento, las mascarillas, etcétera, y sobre todo tener esperanza, Y luego hay una cosa que a mí me da mucha rabia, que quiero decirla. Hay muchas personas que han salido ahora en las redes llorando, ¡ay, mi padre, mi padre! Perdona, tú a tu padre no has ido a verlo en 3 años, no vengas ahora a llorarme en la televisión de que tu padre se ha muerto. Y esto lo digo con dolor, porque yo sé que esto está pasando. Hay gente que aprovecha el micrófono o el altavoz para decir tal, hay que visitar a nuestros mayores, tienen que sentir que estamos con ellos. Ahora no podemos, pero cuando esto pase, hay que verlos, salir con ellos y llevarles a comer, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje. La verdad que sí, que siempre están un poco ahí, digamos, entre comillas, abandonados y en estos momentos pues están más solos todavía, si cabe, ¿verdad? Esa es la cuestión. Doctor José Cabrera, desde la Rambla Televisión, muchísimas gracias por su disposición, su tiempo, sus palabras y por estar con nosotros en este programa especial del coronavirus COVID-19. Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo general y ánimo, que de esta salimos como hemos salido siempre, de todas. No cabe duda. Muchísimas gracias, doctor.